Ok, pues vamos a dar inicio al seminario del día de hoy. El día de hoy tenemos el gusto de tener al doctor Luis Albino Fernández Rangel. Él realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad Física e Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana y sus estudios de maestría y doctorado en el Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, en donde se especializó en el análisis de espectros no perturbativos de la electrodinámica y cromodinámica cuántica. Realizó una estancia como ayudante de investigadores NI3 en la misma Universidad Michoacana y una estancia postdoctoral en la Universidad Estatal Paulista en Brasil, enfocando sus investigaciones en física hadrónica y el estudio de mesones pseudoescalares. Ha participado en estancias cortas de investigación en la Universidad de Cruzeiro del Sur en Brasil y programa Hooks en el Laboratorio Jefferson en Estados Unidos. Actualmente es investigador postdoctoral en el Instituto de Física y Matemáticas en Morelia, Michoacán. Pues muchísimas gracias, Luis, por aceptar la invitación y los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Shumara, por la invitación a estos seminarios virtuales que me parecen bastante interesantes. Hoy le quiero hablar un poquito de lo que son las interacciones fuertes y la teoría que describe las interacciones fuertes a nivel nuclear, que es la cromodinámica cuántica. Y bueno, preparé un seminario más bien pues, bastante divulgativo. Ya para el final de la plática tal vez nos metamos con un poquito con, más con cuentitas, pero bueno, la plática está dirigida a estudiantes de licenciatura y bueno, también público en general, por lo menos la primera parte. Vamos a ver aquí. Bien. El universo es bien interesante, ¿no? Cuando nosotros miramos hacia arriba, nosotros nos encontramos con un montón de cosas que nos parecen bonitas, que nos parecen impresionantes como galaxias, constelaciones, pero lo que queremos tratar desde hace mucho tiempo es entender cómo se forman estas cosas, de qué está hecho todo lo que vemos con un telescopio, de qué está hecho todo lo que vemos con un microscopio. Y resulta ser que todo el universo, pues la mayoría de lo que podemos observar es prácticamente desconocido. Básicamente más del 90, casi el 95% de todo lo que podemos observar allá afuera en el espacio, pues está hecho de cosas que no sabemos precisamente de qué están hechas. La única manera en la que podemos detectarlas es de manera gravitacionalmente. Por ejemplo, tenemos la materia oscura, que en esencia es necesaria para entender la rotación de las galaxias o de los clústeres de galaxias. Y también tenemos otra cosa que se llama energía oscura, que básicamente explica la expansión del universo, pero no sabemos si esta materia, esta energía oscura está constituida de partículas, no sabemos exactamente, porque la única manera en la que podemos interactuar con ella, la única manera en la que podemos detectarla es de manera pues, gravitacional. Tan solo el 5% de lo que está ahí afuera en el universo está constituido por lo que es materia ordinaria, la materia que nos rodea aquí en la Tierra. Y eso, bueno, pues interactúa, la podemos detectar no solamente gravitacionalmente, sino a través de las otras tres interacciones fundamentales que existen en la naturaleza, que son las interacciones fuertes, las interacciones débiles y las interacciones electromagnéticas. Y bueno, ya desde hace bastante tiempo, bastantes siglos, se ha intentado entender de qué está hecho este 5% de materia. Y bueno, básicamente desde los griegos, que fueron de las primeras personas que intentaron explicar o intentaron dar una teoría que pudiera explicar todos los elementos que pues, uno observaba, pues en esencia en ese entonces creían que todo estaba constituido básicamente de 4 elementos, agua, tierra, fuego y aire, y que todos los elementos químicos, bueno, en ese momento no había química todavía, pero todos los elementos que ahorita conocemos podían ser pues, combinaciones de estos 4 elementos fundamentales. Y bueno, por ahí la teoría era bastante buena en el sentido de que podía explicar todo en términos de 4 simples elementos, pero bueno, el problema es que actualmente sabemos que esto no es así, que las cosas no son simplemente de agua, tierra, fuego y aire. Y llevó algunos siglos o algunos años para que ellos se dieran cuenta de que en realidad
bueno, los compuestos químicos estaban hechos de elementos pequeñitos a los que actualmente se conocen como átomos. Y bueno, tuvo que llegar gente como Dalton, que propuso básicamente el concepto de partícula, de algo invisible, ¿no? Todos los elementos químicos que en ese momento se conocían, pues básicamente se podía pensar que eran elementos que no podían transformarse unos en otros. Entonces surge esta clasificación en términos de los pesos y las propiedades químicas de estos elementos químicos. Y bueno, esta clasificación es genial porque, bueno, está bien definida. El problema es que necesita muchas partículas, cientos partículas de la tabla periódica para poder describir todo el universo. Pero esta clasificación es genial porque de hecho predijo la existencia de algunos compuestos. En particular, por ejemplo, predijo la existencia de gases nobles que posteriormente fueron pues descubiertos conforme pasó el tiempo. Y bueno, esta es la tabla periódica actual que conocemos de los elementos químicos. Todavía la seguimos utilizando para describir pues, la materia y los compuestos. Sin embargo, pues el problema es que tiene muchos, se necesitan muchos elementos para poder describir todo lo que pues, hay a nuestro alrededor. Posteriormente hubo experimentos pues, de J.J. Thomson con tubo de rayos catódicos, en el que básicamente descubrieron que muchos de estos elementos, o en esencia estos elementos de la tabla periódica, estaban compuestos por pequeñas partículas cargadas eléctricamente. Se dieron cuenta que estas partículas, bueno, se encontró una relación entre la carga y la masa de estas partículas, y en esencia, este es el descubrimiento del electrón. Thomson propone un modelo en el que pues los átomos son en esencia una especie de pudín de pasas, donde las pasitas son pues estos electrones. Este es el modelo de pudín de pasas. Y posteriormente Rutherford realiza experimentos de dispersión con partículas alfa, bombardeando laminitas de oro. Y lo que él descubre es que en realidad la carga positiva no estaba distribuida pues en todo el espacio, sino que estaba comprimida en un núcleo. Esto es propiamente el descubrimiento del núcleo atómico, o en particular del protón. Se dio cuenta que toda la carga positiva estaba concentrada por ahí, en el centro. Y bueno, aquí pongo un plot de lo que es la sección eficaz de dispersión, porque, bueno, eso nos ayuda a entender un poquito de cuál es la diferencia entre lo que sería la dispersión con carga distribuida en el espacio, en el caso de la figura de arriba, en el modelo de pasitas. Básicamente es una carga, una dispersión suave, por el mismo hecho de la carga no está concentrada, está distribuida. Y sin embargo, pues experimentalmente lo que se encuentra es que de repente las partículas alfa que mandaban, pues básicamente no se dispersaban, excepto por un pequeño, había pequeñas dispersiones básicamente elásticas, porque las partículas alfa se estaban encontrando con los núcleos atómicos. Y bueno, este es básicamente el descubrimiento del protón, y se crea el modelo, pues, uno de los primeros modelos del núcleo atómico, donde, pues, los protones se encuentran al centro del núcleo y los electrones, pues, girando por ahí alrededor de la carga positiva. El problema por ahí era tratar de explicar algunos de los elementos. Por ejemplo, el hidrógeno, litio y helio, ¿no? Vamos a poner estos ejemplos. El hidrógeno pues está constituido básicamente de solamente, bueno, tiene un protón, el litio tiene 3 protones y el helio tiene 2 protones. Entonces uno esperaría que la masa, por ejemplo, del helio fuera 2 veces la masa del hidrógeno, y la masa del litio fuera aproximadamente 3 veces la masa del hidrógeno. Sin embargo, esto no ocurre, ¿no? El helio tiene casi 4 veces la masa del hidrógeno y el litio pues casi 7 veces la masa del hidrógeno. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Debía existir algo en el núcleo atómico que estuviera dándole una masa adicional y que además fueran partículas pues neutras, porque no se veía que hubiera carga, que tuvieran esta carga eléctrica.
Debían ser partículas neutras que vivieran en el núcleo atómico. Y bueno, una de las primeras propuestas es que pues, eran tipos de estados ligados entre electrones y protones. Sin embargo, pues este modelito de que fuera un estado ligado protón-electrón en el núcleo no estaba bien cimentado. Tenía varios problemas, sobre todo con algunas propiedades magnéticas, como por ejemplo el spin de los núcleos y sobre todo las masas de los núcleos. Entonces, debía estar ocurriendo alguna otra cosa. Debía haber algo más en el núcleo atómico que diera estas propiedades, estas masas, estos compuestos. Y bueno, posteriormente hubo los experimentos de Bode, Becker y posteriormente el experimento de Chadwick, donde, bueno, se dan cuenta que bombardeando algunos de estos núcleos como el berilio o el helio, pues obtenían una radiación que en un principio pensaban que podían ser rayos gamma, rayos fotones básicamente, pero se dieron cuenta que no eran precisamente fotones. De hecho, pues esto llevó al descubrimiento de lo que es el neutrón. Estos experimentos de Bob Becker y Chadwick llevaron al descubrimiento del neutrón. Y bueno, ahora lo que sabemos es que pues el núcleo atómico está compuesto no solamente por protones, sino por neutrones, y estos pues tienen más o menos la misma masa que el protón, y eso es básicamente lo que le da las propiedades de masa a estos compuestos, y de ahí que uno tenga 4 veces la masa y el otro casi 7 veces la masa del hidrógeno. Entonces, finalmente, pues hay una clasificación, todo se puede entender en términos de 3 simples piezas fundamentales, que son el electrón, protón y el neutrón. Y bueno, pues aquí la gente como que se pone a festejar, porque finalmente toda la materia que en ese entonces se conocía, pues podría ser explicada en términos de 3 simples piezas fundamentales, y eso era genial. ¿Cuál fue el problema? Que posteriormente, en experimentos de detección de partículas que provenían pues del espacio, uno se da cuenta o se dieron cuenta que existían todo un zoológico de partículas que no podían ser explicadas en términos de protones, neutrones y electrones. Era todo un zoológico de nuevas partículas y cada una de estas partículas pues, tenía diferentes propiedades como spin, la masa, carga eléctrica, los tiempos de decaimiento, los tiempos de producción de estas partículas eran completamente diferentes y era imposible pues tratar de explicarlas en términos de las 3 piezas fundamentales que se tenían en la época. Entonces surgió la pregunta, ¿existe una posible clasificación de estas partículas? ¿Será que sea posible crear una nueva tabla periódica, pero ahora con estas partículas recién descubiertas? Y bueno, pues empieza todo, pues toda una manera sistemática de tratar de clasificarlas en términos, por ejemplo, de la masa, en términos de diferentes propiedades atribuidas a cada una de estas. Y bueno, por ejemplo, la clasificación en términos de la masa sería que había partículas pues que eran similares en masa a la del electrón. Recordemos que el electrón tiene una masa muy, muy pequeñita. Había otras partículas que eran tan pesadas como los protones y los neutrones, y partículas por ahí en medio, con masa en medio. Entonces, por ejemplo, las partículas con masa similar a la del electrón, pues les llamaron leptones. Partículas muy, muy masivas con masa mayor a la del protón, pues se les denominó bariones. Y para partículas por ahí en el medio, con masa por ahí en el medio, se les denominó mesones. Y colectivamente a lo que es mesones y bariones hoy los conocemos como hadrones. Y ahorita vamos a ver por qué se diferencian de los leptones. Pero aparte de la clasificación en términos de la masa, pues se empezaron a ver leyes de conservación. Y esto es importante porque las leyes de conservación implican ciertas simetrías en el sistema. Entonces, por ejemplo, una ley de conservación o procesos que nunca se observaron era, por ejemplo, la aniquilación de un protón con un electrón. Un proceso que no se observa en la naturaleza, y qué bueno que no se observa, de lo contrario no tendríamos átomos estables, los átomos decaerían, se aniquilarían. Entonces este proceso no existe en la naturaleza, no está permitido, y la pregunta es ¿por qué no está permitido este proceso? Pues se empieza a tratar de caracterizar a los hadrones en términos de pues,
numeritos que ahorita vamos a ir revisando poco a poco, como número bariónico, isospin, extrañeza, hipercarga, spin y carga eléctrica. Entonces, ese es uno de los primeros números importantes, es el isospin, algo que se llama isospin. ¿Pero qué es el isospin? Pues recordemos básicamente, tal vez ya aquí los estudiantes de licenciatura ya han revisado lo que es el átomo de hidrógeno, los niveles de energía. Y recuerden que en esencia el átomo de hidrógeno es un protón, pues, un protón con un electrón, y se ven sus 5 configuraciones de spin para el electrón. Y tenemos pues los niveles de energía del átomo de hidrógeno. Y bueno, recordemos que si uno hace una especie de zoom a estos niveles de energía, hay algo que se llama la estructura fina del átomo de hidrógeno, que estos niveles de energía se empiezan a separar, dependiendo de sus números cuánticos, como el momento angular, como el spin, o la proyección del spin en la que esté el electrón. Y todo eso asemeja más o menos a los niveles de energía o la masa de algunos de los nucleones, algunas de las partículas en la clasificación de todo este zoológico que se encuentra. Y se veía que más o menos se parecía, ¿no? Más o menos hay una semejanza cuando uno trata de clasificar las masas de los nucleones, o las masas de los bariones. Hay una especie de, hay algo parecido a lo que sucede con el átomo de hidrógeno. Entonces, esta aparente simetría, pues tiene que tratar de traducirse, ¿no? Hay que tratar de interpretarla. Es una de las primeras cosas que se propone, es que neutrón y protón son en esencia la misma partícula. Es una propuesta. Lo único que los hace diferentes es su carga eléctrica, pero fuera de eso, pues la masa es muy, muy parecida. Entonces se dice, bueno, neutrón y protón son en esencia la misma partícula, solamente son 2 caras de la misma moneda. ¿Y cuáles son esas 2 caras? Pues un numerito que se conoce como isospin, y tiene que ver con teoría de grupos, con una simetría que se llama SU2, pero en esencia, protón y neutrón son dos proyecciones o 2 casos de esta simetría, de este número cuántico. Solo para recordarles, para ahí los que ya han llevado cursos de mecánica cuántica, pues cuando se tienen 2 partículas de spin un medio, pues uno puede tener básicamente 4 combinaciones de estas partículas dependiendo la orientación de su spin, que es en la parte de arriba. Tenemos el caso en el que el spin total es 1, es lo que conocemos como el triplete, y el caso en el que el spin total pues, es 0, es lo que conocemos como el singulete. Y bueno, para cada una de estas configuraciones pues está asociado un nivel de energía. Y algo muy similar se produce cuando uno tiene combinaciones de protón con neutrón. Por ejemplo, aquí muestro los niveles de energía del helio, del litio y del berilio, que en esencia uno los puede ver como si tuviera ahí un átomo de helio y uno le aumenta, por ejemplo, en el caso del helio 6, uno lo alimenta con dos neutrones, en el caso del litio con un neutrón y un protón, y en el caso del berilio con 2 protones. Entonces uno analiza la masa de estos 3 objetos y se da cuenta que pues también hay una especie de triplete para el helio, litio y berilio, con momento angular 1, y una especie de singulete para el caso del igual a 0. Entonces ahí más o menos uno puede ver que protón y neutrón pues sí satisfacen una especie de simetría muy parecida a la que ya se conocía para el spin. Y entonces pues esto refuerza la idea de que son 2 caras de la misma moneda y un número cuántico al que se le denomina como isospin. Y ahorita vamos a ver la interpretación de este isospin, que era lo que realmente significaba. Por ahorita simplemente es una simetría que se observa, pero sí tiene una razón física para eso. Y luego, pues otro número cuántico importante es algo que se conoce como el número bariónico, que tiene que ver con qué tan parecidos son a los protones, qué tan masivos son. Entonces, por ejemplo, el número bariónico que se le asocia a neutrones y protones es 1, o a los antineutrones y antiprotones, pues como -1. Y al resto de las partículas que no pertenecen a la familia de bariones, pues se le denomina el número bariónico para mesones o número bariónico para leptones es igual a 0. Y aquí hay algo interesante,
que los decaimientos deben conservar el número bariónico. Entonces, por ejemplo, decaimientos permitidos son el neutrón decayendo a un protón y un electrón y un neutrino, o, por ejemplo, la colisión de dos protones que da como resultado 3 protones y un antiprotón. La razón por la que, vamos a revisar tantito, por la que no se observa en la naturaleza este decaimiento o este proceso de electrón o aniquilación electrón-protón es porque no conserva el número bariónico. Entonces, esta es una de las leyes que se tiene que conservar. Entonces, la naturaleza misma impone. Bueno, algunas otras propiedades que se observan es la formación de algunas partículas en ciertos procesos. Había partículas que se formaban como especies de pares, que son en este caso los kaones, y las sigmas, o la lambda. Entonces comenzaron a observar estos ciertos procesos extraños en los que las partículas, estos camas, se producían, no son kaones, estas partículas camas se producían pues de manera rápida a través de un tipo de procesos que se llaman las interacciones fuertes, pero decaían de manera un poquito más lenta. Entonces era un poco extraño porque son partículas que se producen de una manera, pero decaen de otra forma. Entonces estos decaimientos y esta producción de partículas pues se les denomina extrañas, partículas extrañas, siempre se producen en pares. Y bueno, eso también se le asocia a un número cuántico que es la extrañeza. Para estas partículas K y estas sigma, pues básicamente tienen extrañeza, que también va a tener una interpretación física, pero por ahorita simplemente era un número cuántico que se les asocia. Y la extrañeza para las partículas pues ya más conocidas como neutrón, protón, o otras partículas que se llaman piones, pues era cero. No se observa este tipo de decaimientos extraños para protones y neutrones, solamente para estas partículas nuevas. Entonces uno puede tratar pues de expresar explícitamente lo que es los números cuánticos para algunos de los bariones, para algunos hermanos gemelos, digamos, del protón y del neutrón. Y bueno, tiene uno esta tablita en la que uno condensa lo que es el número cuántico de isospin, que es el I3, el número bariónico, que es la B, y la extrañeza S. Y bueno, aquí nada más es cuestión de redefinir. Uno suma, uno tiene una combinación del número bariónico y la extrañeza. Eso es algo que uno le llama la hipercarga. Y resulta que la hipercarga está relacionada con el isospin y en conjunto están relacionadas con la carga de cada una de estas partículas. Entonces, en esta tablita yo condenso en esencia estos números cuánticos, el I3 y la hipercarga, para cada uno de estas 8 partículas que son protones, lambdas y bien. Ahora, esta clasificación pues está bonita y todo, pero no nos dice mucho, no aprendemos tanto de ella. No obstante, cuando uno plotea, digamos, o grafica en términos de estos dos números de hipercarga y de isospin, pues uno encuentra estas configuraciones geométricas para la clasificación de los hadrones. En este caso, cuando uno clasifica bariones de spin medio, que son un neutrón, protón y sus hermanos gemelos, digamos así, o bariones de spin 3 medios, uno encuentra estas figuras geométricas súper interesantes. Entonces, esto que está aquí se puede interpretar como una especie de tabla periódica para los bariones, o en general para los hadrones. Y lo que hace es revelar que existe una especie de simetría ahí fundamental. Ahí yo resalto cada uno de estos triangulitos en verde para dar a entender que debe existir alguna simetría que esté detrás de todo esto. Y resulta que sí existe esta simetría. Se llama, bueno, en el lenguaje matemático, en el lenguaje de teoría de grupos, es una teoría que se llama, es una simetría que se llama SU3. Y bueno, en este caso el subíndice F es de sabor, flavor en inglés.
Y básicamente lo que pasaba es que estos multipletes hadrónicos, de spin medio y 3 medios, y demás multipletes hadrónicos que después vamos a ver, pues podían formarse en términos de tres componentes fundamentales, o estos triangulitos que vemos abajo, estas figuras geométricas, que básicamente cada vértice en este triangulito corresponde a pues una partícula en particular, que se le denomina up, down y strange. Estos propiamente se les denomina como quarks. Y bueno, hay cuestiones de la representación en el grupo de simetría, la representación fundamental, representación adjunta. Pero tenemos, bueno, pues las antipartículas, las correspondientes antipartículas para estos quarks. Entonces son propiamente los quarks del modelo, el modelo de quarks a partir del cual podemos construir todos los multipletes hadrónicos que en la época se conocía. Y esto era genial, porque este tenía pues una simetría aparentemente fundamental, a partir de la cual uno podía explicar pues básicamente todas las partículas, todos los hadrones que uno había observado. La cuestión es que estos quarks up, down, strange hasta ese momento eran simplemente entidades matemáticas. Simplemente entidades matemáticas que correspondían a un grupo de simetría, a partir del cual uno puede construir pues las partículas observadas. Entonces, por ejemplo, en este modelito de quarks, pues uno hace estas combinaciones. Aquí arriba pongo algunas operaciones que corresponden al grupo de simetría, no voy a entrar en ese detalle. Pero en esencia, pues por ejemplo, del lado derecho tenemos el octete de bariones, en el que viven el neutrón y el protón. Y en términos de estas partículas, en términos de estos quarks, el protón, por ejemplo, está constituido por dos quarks up y uno down. El neutrón es por un quark up y dos down. Y bueno, el resto de las partículas está constituido por el quark up, down y el strange. Y del lado izquierdo tenemos los mesones, que es una combinación de quark y un antiquark. Y bueno, tenemos, por ejemplo, kaones, tenemos piones, y cada uno pues está constituido en esencia por dos de estos, por un quark y un antiquark de este movimiento de quarks. Posteriormente se encuentran algunos otros números cuánticos adicionales, por ejemplo, algo que se conoce como el encanto, y esto generaliza el grupo de simetría a un S4, ahora en lugar de haber 3 sabores, hay 4 sabores. Y bueno, cada uno, este nuevo sabor corresponde al nuevo quark. Pero nuevamente, hasta ese momento, pues básicamente estos quarks no eran otra cosa más que entidades matemáticas. Y de hecho este modelo fue bastante bueno porque predijo la existencia de uno de estos hadrones que fue la omega menos. Y fue posteriormente detectada. Entonces, por ejemplo, en este octet, perdón, de cuplete de spin 3 medios, tenemos una partícula en particular, que es la delta más, que está constituido en esencia por 3 quarks up y tiene spin 3 medios. Entonces, para que esta partícula constituida por 3 quarks up tenga spin 3 medios, la única posibilidad es que estos 3 quarks el spin de estos 3 quarks esté orientado en la misma dirección. Pero ¿cuál es el problema con esto? Pues que este objeto de aquí viola el principio de exclusión de Pauli, porque los quarks son fermiones y fermiones no pueden estar en el mismo estado cuántico al mismo tiempo. Entonces, pero el problema es que ya había sido detectada esta partícula, entonces existía y se sabía que estos debían ser sus números cuánticos. Entonces, ¿cómo es evitar esta aparente contradicción? ¿Cómo solucionar este problema? ¿Cómo poder describir la delta más en términos de 3 quarks orientados en la misma dirección sin violar el principio de incertidumbre? Pues la respuesta fue introducir un nuevo número cuántico al que se le llamó color, por su analogía con los colores primarios. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces se adiciona este número cuántico de color que pues básicamente lo que hace es que le da un color, un número cuántico a cada uno de estos quarks. Y de esta manera, pues los quarks, aunque estén en el estado base, no están realmente en el mismo estado cada uno. Y esto no viola el principio de exclusión de Pauli. ¿Cuál es la cuestión aquí?
que, bueno, debe existir un número, un color para cada uno, un color diferente para cada uno de esos quarks, para evitar y violar este principio. Y, bueno, la cuestión es que si existen 3 posibles colores para cada uno de los quarks, pues en realidad para cada uno de estos variones existirían 6 combinaciones diferentes, o habría 6 posibilidades diferentes. Por ejemplo, para el protón, up, up, down, pues aquí pongo todas las combinaciones de color, red, green and blue, o sea, rojo, verde y azul, simplemente las etiquetas. Existen 6 posibles permutaciones de estos colores, sin repetir un color, ¿no?, para los quarks. La cuestión es que nosotros no observamos 6 diferentes protones en la naturaleza, solo observamos uno. Entonces, de cierta manera, esta simetría o este número cuántico debe ser una simetría en la naturaleza. O sea, no importa en cuál de estas combinaciones se encuentre el protón, debe ser exactamente el mismo protón. Entonces, esta es una simetría fundamental que se llama, pues es la simetría, técnicamente se conoce como simetría de Gauge, pero tiene que ver con el color de estas partículas. Y resulta que las combinaciones de los colores para los hadrones no puede ser arbitraria, sino tiene que ser tal que el color total se cancele. Es lo que llamamos singulete de color. Los hadrones que observamos en la naturaleza no observamos que tengan este número cuántico. O sea, el color de los hadrones total debe ser 0. Pese a que el color de sus constituyentes, de los quarks, pues puede ser rojo, verde o azul. En realidad este no es un color tal cual, un color como la luz, ¿no? Simplemente es un nombre. En realidad es el nombre para una carga fundamental, para 3 cargas fundamentales que existen en la naturaleza, que son las cargas, pues, en la interacción fuerte. Entonces, por ejemplo, tenemos los bariones que están constituidos por 3 quarks. Al final, por ejemplo, tiene que ser una combinación de rojo, verde y azul, y eso nos tiene que dar un color neutro, color blanco. O tenemos los mesones, que pueden ser quark y antiquark. Y bueno, ahí pongo más o menos qué sería en esta imagen, en esta analogía con los colores primarios, que serían el color de los antiquarks. Y bueno, esto revela una simetría, que la pongo de abajo, es una antimetría SU3, pero esta es una SU3 de color. Y esta sí es una simetría fundamental en la naturaleza. Esta es una simetría exacta. Y de hecho, esta es la simetría a partir de la que uno parte para construir lo que son las interacciones fuertes. Bueno, aquí rápido. Posteriormente, en experimentos de dispersión inelástica, en 1961, Hofstadter, de hecho, gana un premio Nobel por estudiar, pues, la estructura de núcleos atómicos. Y bueno, algunos otros experimentos en Stanford, en el acelerador lineal de Stanford, por ahí de los años 70, nos llevan a la conclusión de que los protones y neutrones no son partículas fundamentales, sino que estaban constituidos por elementos, digamos, más pequeñitos, que sí aparentemente son fundamentales hasta donde sabemos, y estos son justamente los quarks. Entonces, los quarks del modelo de quarks, pues no son meramente entidades matemáticas, sino que sí son partículas que existen físicamente. Entonces, estos experimentos confirman la existencia de estas partículas que ahora sabemos son fundamentales. Y bueno, digamos, en este modelo de quarks tenemos pues varios tipos de hadrones. Los que ya mencioné son bariones y mesones, que son las partículas o los bariones, los hadrones que uno observa más comúnmente en la naturaleza. Pero también este modelo predice la existencia de otro tipo de hadrones que llamamos hadrones exóticos, porque pues no los observamos de manera común, en la vida cotidiana, digamos. Pero tenemos, por ejemplo, tetraquarks, pentaquarks, y cosas un poquito más exóticas que tienen que ver con otra partícula fundamental que ahorita vamos a ver, que se llaman los gluones. Entonces, este es el modelo y las predicciones que tiene. En términos de estos quarks, ahora sí podemos interpretar lo que es el isospin. El isospin no es otra cosa que cambiar un quark up por un quark down. Entonces, en realidad, estas dos caras del isospin no son otra cosa más que los quark up y el down. Simplemente es un intercambio entre estas dos partículas. Y ahí vemos, por ejemplo, que neutrones que están constituidos por un quark up y dos down,
Pues simplemente si uno reemplaza uno de estos quark down por un quark up, uno llega pues al protón. Entonces esta es la simetría, este es básicamente el significado de la simetría SU2 de isospin. Básicamente intercambio, el reemplazo de quarks up y down, que son los quarks más ligeros. Y por otro lado tenemos la extrañeza, que también tiene que ver con el quark strange. Y bueno, por ejemplo, en términos de estos quarks, aquí tenemos la creación de estas partículas K más y la sigma más, que en esencia es la creación de los quarks strange, no sé si alcancen a ver en la parte de abajo, es a partir de un proceso de interacciones fuertes, se aniquila el down con el anti-down y se crea un strange con el anti-strange. Y eso es lo que crea a través de las interacciones fuertes estas dos partículas sigma más y K más. Y bueno, la cuestión es que decaen a través de otro tipo de interacciones que se llaman interacciones débiles. No voy a meterme en los detalles de este proceso, a partir del cual se crean pues 3 piones. Y esta es básicamente la explicación de esta extrañeza, ¿no? La creación de un nuevo, de este quark strange, que se crea a partir de interacciones fuertes y decae a partir de interacciones débiles. Y bueno, ahora conocemos, esta es la tabla periódica más actual que tenemos. Toda la materia visible, toda la materia ordinaria, en esencia está, pues la podemos entender en términos de todos estos bloques fundamentales que pongo en la parte izquierda de la pantalla. Esto es lo que conocemos como el modelo estándar de partículas elementales. Absolutamente, no sé si alcanzan a ver aquí mi puntero, pero todas estas partículas, todo lo que son leptones y quarks, absolutamente todos, tanto quarks como leptones, interactúan débilmente. Todos pueden interactuar a través de las interacciones fuertes. Electromagnéticamente, todos pueden interactuar, quarks y leptones, menos los de hasta abajo, menos los neutrinos del muón, del electrón, del tau. Esos solamente pueden interactuar débilmente. Todos los demás, el resto, pueden interactuar a través de... Pues tienen carga eléctrica, entonces interactúan electromagnéticamente. Y por último tenemos los quarks, que son los que están en verde. Estos son los únicos bichitos que pueden interactuar a partir de las interacciones fuertes. Son los únicos que tienen una carga de color. Y bueno, en azul tenemos los bosones, a partir de los cuales se dan las interacciones fundamentales. Y bueno, hay un grupo de simetría, hay una simetría a partir de los cuales uno puede explicar todas estas partículas fundamentales y sus interacciones. No entro en detalles tampoco, el grupo de simetría es el que pongo aquí, SU3 de color, por SU2 left, por U1 de hipercarga. No voy a entrar en detalle de lo que es cada cosita. Pero el problema con un problema aparente, es que la masa que tenemos para las partículas, pues es para las partículas, por ejemplo, el fotón o los bosones de norma, esta teoría, pues no son masivos. Ahí pues ya no entro. Es complicado explicar, pero se tiene que preservar la simetría. Esto debe ser una simetría exacta. La cuestión es que en la naturaleza, los bosones de norma o los bosones encargados de la interacción débil tienen masa. Por ejemplo, el bosón Z y los W, no sé si alcancen a ver ahí, pero tienen masa entre 80 y 90 gigaelectronvolts. Gigaelectronvolts es una unidad de masa que no ocupa mucho en partículas. Es conveniente usar en partículas elementales, física de partículas. Y bueno, una de las cosas, uno de los descubrimientos importantes es justamente el mecanismo a través del cual se genera masa para estas partículas. Y bueno, este mecanismo fue bastante sonado hace algunos años, que es el mecanismo de Higgs. Se llevó al descubrimiento de este bosón, el bosón de Higgs. Y bueno, ahí hay un mecanismo que es una ruptura espontánea de la simetría electrodébil. Y este proceso de ruptura espontánea de esa simetría, pues lleva a la generación de masas para el bosón W y para los bosones Z. Y de hecho no solamente para esos bosones, sino que también le da masa a algunas de estas partículas elementales, por ejemplo los quarks, en particular los quarks. Más o menos le da una masa de 5 megaelectronvolts para los quarks. Esa es la masa que proviene del mecanismo de Higgs. Este está caracterizado por ahí por un valor de expectación del campo de 250 gigaelectronvolts. Pero aquí la parte importante es
que en el modelo estándar, los quarks tienen una masa aproximada de 5 megaelectronvolts. No obstante, tenemos el modelo de quarks que dice que un protón pues está compuesto de 3 quarks, pero un protón más o menos tiene una masa de 1000 megaelectronvolts, o sea, 1 gigaelectronvolt. Entonces, para que un estado como el protón de 1000 megaelectronvolts pueda tener esa masa en términos de quarks, de 3 quarks, pues los quarks más o menos deberían tener una masa de entre 300 y 500 megaelectronvolts. Entonces, del lado izquierdo tenemos la masa que deberían tener de acuerdo al modelo de quarks, y del lado derecho tenemos la masa que deben tener estos quarks en lo que predice el modelo estándar. Y hay una diferencia bastante grande, muy, muy, muy grande. O sea, ¿de dónde proviene toda esta masa adicional? ¿Cómo podemos hacer compatible ambos modelos? Por supuesto, el modelo, la realidad es la del lado derecho. Toda esta dinámica está descrita en términos de la teoría que describe las interacciones fuertes, que se llama cromodinámica cuántica. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿de dónde proviene esta masa? ¿Cómo es posible pasar de quarks que pesan 5 megaelectronvolts del lado derecho a quarks que pesan casi 300 megaelectronvolts del lado izquierdo, casi 9 o 10 veces esta masa? En términos de grupos, en términos de simetrías, lo que pasa es que hay una simetría interna del sistema que se llama simetría quiral, y esta se rompe debido a las interacciones que toman lugar dentro de los protones, neutrones y todo lo sabemos. Entonces, en el modelo estándar, que son los protones, neutrones, en general todos los hadrones, pues básicamente están compuestos por una sopa de partículas elementales que son los quarks y gluones. Y toda esta sopa, la dinámica intensa entre estas partículas fundamentales, pues es lo que va a dar origen a la masa que deben de tener, esta masa de 300 megaelectrones. Pero ¿cómo estudiamos o cómo podemos entender este proceso? Pues para quienes han revisado ahí estudiado un poquito de teoría cuántica de campos, sabemos que para describir las partículas las describimos en términos de campos que simplemente son, digamos, perturbaciones a un vacío. Si nosotros tenemos un vacío ideal, pues simplemente no hay nada en ese vacío, y el campo, las partículas son perturbaciones, es una perturbación, ¿no? A esa nada. Pero en teoría cuántica de campos sabemos que el vacío no es exactamente vacío, sino que hay algo, existe algo, ¿no? Es como cuando vemos el mar de lejos, lo vemos quietito, pero si nos acercamos al mar, pues vemos que hay vibraciones ahí. Es muy parecido también en teoría cuántica. El vacío no es realmente vacío, sino que está de hecho compuesto por pares de partículas y antipartículas. Si uno hace un zoom, uno se encuentra la creación espontánea y la aniquilación de partículas, de pares de partículas y antipartículas, y esto es algo que se conoce como polarización del vacío. ¿Y cómo nos sirve para entender? Bueno, pues recordemos, por ejemplo, un electrón, un campo eléctrico. Nosotros queremos saber desde fuera, tenemos una carga de prueba externa para poder medir la carga del electrón o interactuar con el electrón. Pues queremos saber cuál es la carga eléctrica, el campo eléctrico de este electrón en el vacío. ¿Qué pasa si nosotros ponemos este electrón en el vacío cuántico, en donde se están creando constantemente pares de partícula y antipartícula? Pues que en la presencia del campo original, estos pares de partícula-antipartícula son dipolos eléctricos realmente, y se van a orientar alrededor, digamos, de este electrón. Y lo que va a pasar es que el campo eléctrico afuera, pues se va a ver apantallado por la orientación de estos dipolos eléctricos. Y lo que va a pasar es que el campo eléctrico afuera va a ser un poco menor al campo eléctrico si no hubiera estos pares, o la orientación de estos pares partícula y antipartícula. Esto es algo que se conoce como apantallamiento, en el sentido de que pues ahora ya no vamos a estar viendo el electrón original, sino lo que vamos a ver es un electrón efectivo, un electrón vestido por los pares en el vacío, por esta polarización del vacío. Entonces realmente aquí en la figura del lado izquierdo hasta arriba, lo que va a pasar es que si ponemos una carga de prueba, por ejemplo un positrón,
que va a sondear al electrón a través de un fotón, pues lo que va a ver ese fotón que sondea la carga, pues no va a ver el electrón original, sino lo que va a ver es pues un electrón apantallado. Y esto pues tiene como consecuencia pues una variación en la interacción. No sé, pues para los que recuerden la interacción de Coulomb, aquí abajito, recordemos que el potencial de Coulomb pues básicamente depende del inverso de la distancia. Ese signo menos que aparece en el potencial tiene que ver con la atracción entre una carga positiva y una carga negativa, y ahí aparece un numerito que es alfa, que tiene que ver con las cargas propiamente, las cargas eléctricas de las partículas involucradas. Y bueno, estos términos, estos diagramitas en azul que pongo en azul y rojo, básicamente lo que nos están diciendo es que cuando dos partículas interactúan, no interactúan directamente una con otra, sino que depende de la energía, se van a entopar con polarización del vacío, cuya contribución puede ser cada vez más y más importante. Y lo que resulta es que lo que digamos, en electro, uno cree que es una constante, que es la constante alfa, la constante de estructura, en realidad no es una constante, sino que va a depender un poquito de la energía con la que se esté realizando el experimento. Esto es un ejemplo en el electromagnetismo, pero en QCD, en la presencia de quarks y de gluones, pues va a ocurrir algo muy parecido, solamente que ahí va a haber contribuciones de estas nuevas partículas que se llaman gluones, y estas van a tener un efecto, en lugar de apantallamiento, se llama antiapantallamiento. Aquí a la derecha pongo la constante de acoplamiento, esta alfa, que es el equivalente fuerte de la constante electromagnética. Pero aquí ocurre el proceso contrario. En lugar de que la constante aumente conforme la energía, va a suceder al revés. A mayor energía observemos, o tengamos el experimento, esta constante va haciéndose cada vez más y más pequeña. Pero existe un problema, que a bajas energías esta constante crece muchísimo. Crece muchísimo. Bueno, no me voy a meter con los detalles de aquí, pero esto de hecho llevó un premio Nobel, Gross, Politzer y Wilson, que se llama la libertad asintótica, que significa que a mayor energía, estas partículas, el acoplamiento, la interacción entre ellas es tan débil que básicamente es como si se vieran unas a otras. Por otro lado, tenemos el lado izquierdo de la interacción, donde sube demasiado, y estas partículas están fuertemente ligadas unas a las otras. Entonces, lo que queremos ver es procesos de dispersión. Aquí vamos a ir un poquito rápido porque se me acaba el tiempo. Lo que queremos, bueno, en términos matemáticos, es calcular secciones eficaces. Para calcular estas secciones eficaces uno necesita por ahí un objeto bien importante que se llama el lagrangiano, que contiene toda la información de la interacción entre las partículas fundamentales. Y a partir de este lagrangiano uno puede construir todos los procesos que uno observa en un experimento. Aquí también, este lagrangiano debe contener información acerca de todas las simetrías del sistema. Las simetrías, por ejemplo, básicas es conservación de energía. La conservación de energía implica una simetría en el sistema, que en este caso es traslación temporal. Debe haber conservación de momento lineal, que implica una traslación espacial, es la simetría. O la conservación de momento angular, cuya simetría es una rotación. Y bueno, esto solamente para recordar el teorema de Nether, que para cada simetría global existe una ley de conservación o una corriente conservada. Pues estas son las más comunes, la energía, momento lineal y momento angular. Sin embargo, no son las únicas corrientes que se deben conservar, no son las únicas objetos o numeritos que se deben conservar en un sistema. Existen otras corrientes aún más fundamentales, otras simetrías más fundamentales en el sistema que debemos tratar de conservar, y una de esas es la simetría de Norton, una de las simetrías que debemos conservar. Ya básicamente lo mencioné al principio de la plática, en la parte de los quarks. La simetría fundamental de las interacciones fuertes pues, es la simetría de su 3 de color en términos del lenguaje de teoría de grupos. Pero hay un principio que se llama el principio de Norton,
que nos dice que si nosotros demandamos esta simetría, una simetría de norma en nuestro sistema, nosotros vamos a poder obtener las interacciones fundamentales entre los constituyentes del sistema. Y de nuevo aquí, pues pongo la simetría fundamental del modelo estándar. Cuando uno demanda esta simetría en el lagrangiano, uno tiene interacciones entre quarks o entre los fermiones, puede ser quarks o leptones, con, pues, a través de bosones de norma, que son los gluones, el fotón, WUs, etc. Bueno, esta teoría ha sido extremadamente precisa para describir, por ejemplo, las interacciones electromagnéticas. La verdad es que tiene predicciones bastante precisas, con muchos dígitos de precisión. Y por eso, pues, confiamos en que esta es la teoría que realmente describe la materia visible. Y muy rápido, simplemente que para que la simetría se conserve a nivel lagrangiano, uno tiene que agregar unos campos adicionales que se llaman campos de norma. Y para el caso de las interacciones fuertes, pues esto se traduce como los 8 gluones que uno ya conoce del modelo estándar. Entonces simplemente los gluones son necesarios para mantener esta simetría, y esta simetría es lo que da origen a la interacción entre quarks y gluones. Me voy bastante rápido. Entonces, en esencia, la cromodinámica cuántica, que es la teoría de las interacciones fuertes, pues es descrita en términos de campos fermiónicos, que son los quarks, que tienen número de color. En este caso hay 3 posibles colores que pueden tomar. Estos quarks tienen spin, pues son fermiones de spin en medio, y aparte hay 6 sabores diferentes, que son el Uptown, Strange, Charm, Bottom y Top. Son los 6 quarks que existen en la naturaleza. Y por otro lado tenemos los gluones, tenemos 8 gluones diferentes, y estos pues también tienen un spin, una polarización. Entonces básicamente son los números de estas partículas fundamentales. La pregunta es, ¿cómo se describen los procesos de dispersión en esta teoría de campos, o en cualquier teoría de campos? Bueno, uno utilizar un formalismo que se llama formalismo integral de camino, que es bastante riguroso matemáticamente. Pero lo bonito de este formalismo es que uno puede describir, por lo menos a nivel perturbativo, todos los procesos de dispersión en términos de piezas fundamentales, que se llaman, bueno, ahorita se las enseño cuáles son estas piezas fundamentales, pero en esencia todos los procesos de dispersión, hagan de cuenta que es como tratar de construir o armar un rompecabezas, donde cada una de estas piezas es una de estos objetos fundamentales en la teoría, que se llaman funciones de Green. A partir de estas funciones de Green uno puede construir matemáticamente cualquier proceso que uno quiera. Entonces, algunas de las reglas de Feynman pues, son para el propagador, que básicamente tiene que ver con cómo se propagan los fermiones, en este caso los quarks, a través del espacio. El propagador del gluón, cómo se propagan los bosones de norma, y la interacción entre quarks y gluones. Básicamente uno puede expresar en términos diagramáticos todas estas estructuras matemáticas, y a partir de estos diagramas uno puede construir todos los procesos de dispersión. Aquí hay otras partículas que ya no me voy a meter. Pero bueno, entonces, estamos hablando del acoplamiento o la interacción en el caso del QCD, en el caso de las interacciones fuertes, y veíamos que había 2 extremos. Por un lado tenemos libertad asintótica, que es cuando la interacción es bastante débil, es para altas energías. Los quarks básicamente no se ven unos a otros. Del lado derecho tenemos una propiedad que se llama confinamiento, que es que a bajas energías la interacción crece tanto que los quarks no se pueden liberar unos de otros. Siempre en la naturaleza, de hecho, es lo que observamos, porque este es el régimen de energía en el que vivimos. Nunca vemos un quark solito. Siempre lo vemos formando parejas o triadas, que son los mesones y los bariones. Y bueno, hay algo en medio ahí que hay una transición entre el régimen perturbativo y no perturbativo. Sí. Pues hay muchas maneras de estudiar esta transición de espacio. En particular, aquí en el grupo de Morelia, nosotros estudiamos el régimen no perturbativo usando unas ecuaciones que se llaman ecuaciones de Schwinger-Dyson, que en general son ecuaciones fundamentales de cualquier teoría de campos. Nosotros la ocupamos para QCD.
son una torre infinita de ecuaciones, pues son integrales, no lineales, acopladas, y relacionan estas piezas de rompecabezas, que son las funciones de Green, las relacionan unas con otras. Aparte, pues como se derivan, su derivación no depende del acoplamiento, no depende de la intensidad de la campa de acoplamiento, pues resultan adecuadas para estudiar el régimen no perturbativo del QCD. Y bueno, manifiestan ahí algunas simetrías, en particular de Poincaré, ¿sí? Simetría de Poincaré, que es bastante importante, es otra de las simetrías que se deben considerar. ¿Cuál es el problema? Que están acopladas unas con otras, que son un número infinito de ecuaciones. Entonces, por ejemplo, les pongo las ecuaciones principales. Algunas de ellas son un número infinito, pero aquí yo les muestro las principales, que son las ecuaciones de Schindler-Dyson para propagadores, propagador del quark, propagador del gluón. Y lo que vemos es que cada puntito y cada circulito verde, blanco, rojo, representa una función de Y. Entonces, para poder resolver la teoría, necesitaríamos resolver de manera acoplada todas estas ecuaciones. El problema es que no se puede porque son un número infinito. Entonces, ¿qué hace uno? Uno tiene que truncar, uno tiene que ocupar modelos para poder resolver estas ecuaciones de Schindler-Dyson de manera sistemática. Entonces, por ejemplo, una de las ecuaciones más fundamentales es las ecuaciones de los propagadores. Y de hecho, en el régimen no perturbativo, estas ecuaciones de Schindler-Dyson tienen que ser truncadas a nivel de estos propagadores. Entonces, aquí les muestro la ecuación de Schindler-Dyson para el propagador de los quarks. Y, bueno, cada una de estas bolitas representa una de las funciones de Green. La S representa propiamente la propagación del quark. La delta representa la propagación del bosón de norma, en este caso del gluón. Y esta gamma mu representa la interacción entre quarks y gluones. Cada una de estas bolitas tiene su propia ecuación de Schindler-Dyson. Entonces uno tiene que tratar de truncar. Uno típicamente propone un ansatz para este vértice y uno no resuelve la ecuación de Schindler-Dyson para el vértice, uno simplemente propone un ansatz para este vértice. Pero ahí lo importante es esta expresión para el propagador fermión, propagador del quark. Vemos que está escrito en términos de dos funciones de estructuras que son la f y la m. La f es simplemente una función de onda, pero la m es la que nos importa. La m es básicamente la masa, es una función de masa. Uno puede interpretarla, digamos, como la masa del quark. Entonces, para poder obtener la masa del quark, uno tiene que resolver esta ecuación de Schindler-Dyson, esta ecuación para el propagador. Entonces, en esencia, uno resuelve típicamente un sistema acoplado de la ecuación de Schindler-Dyson para el gluón y la ecuación de Schindler-Dyson para el propagador. Pero este general es bastante complicado. Es bastante, aún truncándolo a nivel de propagadores, es bastante complicado. Entonces, lo que típicamente uno hace es ocupar alguna aproximación. Por ejemplo, hay una que se llama aproximación Quench, que es uno ignora estas polarizaciones en el vacío, de las que les hablé hace un rato. Uno básicamente solo tiene que resolver la ecuación de Schindler-Dyson para el propagador periférico. Ahora, estas son las expresiones diagramáticas para las ecuaciones, pero ya matemáticamente estas ecuaciones es aquí lo que representa. Ya también no hay tiempo para todos los detalles. Estas bolitas rosas representan la contribución del vértice cuartilo. Pero aquí lo importante es que a partir de esta ecuación, uno tiene una ecuación diferente, una integral, más bien, ecuaciones integrales y acopladas para estas dos funciones f y m, para la función de masa del quark. Entonces, si uno resuelve numéricamente, esto no se puede resolver a mano. No hay soluciones analíticas, es muy complicado encontrar soluciones analíticas para este sistema. Entonces, uno típicamente resuelve numéricamente. Y uno encuentra soluciones para la función de masa del quark. Y uno lo que encuentra es típicamente este tipo de comportamientos. Entonces, esta de aquí es básicamente la función de masa, la solución no perturbativa a la ecuación de Schindler-Dyson. Y una manera de interpretarla es que en esencia la masa del quark depende de la energía. La masa que uno observa de los quarks depende de la energía. A bajas energías, a altas energías, pues la masa es muy pequeñita, coincide con la masa del modelo estándar. Pero conforme uno baja la energía con la que uno observa, con la que interactúan los quarks, estas cosas se visten por las interacciones fuertes. Se visten, se rodean de estas nubes de quarks y gluones. Y en esencia parece como si el quark engordara
y toma valores de aproximadamente entre 300 o 400 megaelectronvolts, que es justamente lo que es posible con el modelo de quarks. Entonces, estas ecuaciones unen, digamos, estos dos regímenes de energía y hacen compatibles los dos modelos, modelo de quarks y el modelo estándar, en el que para altas energías uno observa los quarks que predice el modelo estándar y para bajas energías, pues uno obtiene la masa que uno esperaría desde el modelo de quarks. Aquí hay una cosa importante, que es la masa se genera incluso si uno comienza con una masa igual a 0 para los quarks. ¿Qué quiere decir? Que incluso si no existiera el mecanismo de Higgs, el protón y los neutrones adquirirían más o menos la masa que tienen. O sea, para describir la masa de los protones y neutrones, el mecanismo de Higgs es irrelevante. Realmente la mayoría de la masa, protones y neutrones, proviene del mecanismo de ruptura de simetría, de la generación dinámica de masas, dada las interacciones fuertes. Y de hecho, pues este mecanismo de generación de masas es responsable de más o menos del 98% de la masa de los protones y neutrones. Y dado que los protones y neutrones son, digamos, las partículas más abundantes en el universo, pues en esencia es el mecanismo principal de dar masa a la materia visible. ¿Sí? El mecanismo de Higgs, por lo menos para neutrones y protones, se vuelve irrelevante para la producción de la generación de masa, pero tiene sus consecuencias. Es importante aún así el mecanismo de Higgs. No es irrelevante, tiene consecuencias el hecho de tener una masa a nivel lagrangiano, a altas energías. Bueno, creo que por aquí me voy a quedar. Quería revisar algunos otros temas, pero creo que ya se me acabó el tiempo. No sé si tengan preguntas por ahí. Perdón. Pues muchísimas gracias. Ahora pasamos a las dudas y preguntas, comentarios. Pueden... bueno, aquí Steven dice que tiene una pregunta. ¿Puedes abrir tu micrófono o escribirle, Steven? Luis Gerardo también tiene otra pregunta que en el chat dice, dice que quisiera saber un poco más acerca sobre las partículas que se visten, entre comillas. Sí, ok. Pues simplemente le llamamos vestimenta, digamos, en esta caricatura. En este ejemplito de electromagnetismo. El hecho, llamamos vestimenta el hecho de que no estamos observando la partícula fundamental, sino que lo que vemos es la partícula fundamental rodeada por la polarización de las partículas del vacío. Entonces, uno no hace diferencia entre la partícula fundamental o esta partícula rodeada por la polarización, los estados partícula-antipartícula del vacío. Entonces, uno lo que observa con una carga de prueba es la carga total de esta partícula fundamental rodeada de esta nube de electrones, positrones. Básicamente eso es uno lo que llama una partícula vestida. Y lo mismo sucede con las interacciones fuertes. El quark se ve vestido no solamente por pares de partícula quark-antiquark, sino también por la existencia o la presencia de una sópita y caliente de gluones. Entonces, al final, uno no observa partículas fundamentales, sino uno observa conglomerados de partículas. Y esto al final, pues, uno lo interpreta, digamos, como una bolsita, y la masa de esa bolsita, pues ese paquete de partículas, pues va a ser mayor
pues a la masa de cada partícula fundamental. Por eso es que la masa de estos objetos, de estas partículas vestidas, aumenta dependiendo de la resolución de la energía con la que estamos observando, con la que estamos experimentando. Nosotros observamos estos paquetitos de partículas. No observamos la partícula fundamental tal cual. Siempre se va a ver vestido por la presencia de pares partícula antipartícula en el vacío. Steven también pregunta, dice, ¿podría explicar un poco esta parte de apantallamiento, por favor? Sí, Gracias, claro. Claro. Sí, el apantallamiento es el apantallamiento de la carga. Entonces, lo que decía es que, por ejemplo, si tenemos un electrón en el vacío, pues el electrón va a tener una cierta carga eléctrica y va a tener un campo eléctrico asociado. Entonces, imagínate que nosotros necesitamos una carga de prueba para poder sondear la carga de este electrón. Entonces, podemos poner un positrón, ¿no? O cualquier partícula positiva de afuera. La pregunta es, ¿qué va a sentir? ¿Cuál es el campo eléctrico que va a sentir la carga de prueba allá afuera? Pues va a tener que ver con la carga eléctrica del electrón. Cuando se tiene un campo asociado. Esto, digamos, esto es una talachita que uno hace en los cursos de electromagnetismo. Uno sabe cuál es el campo de Coulomb para esta carga, ¿verdad? Pero ya más adelante, no sé si han llevado cursos un poquito más avanzados, ¿qué va a pasar cuando este electrón uno lo pone en un medio dieléctrico? Entonces, en este tipo de medios, básicamente, tenemos cargas libres que se pueden reorientar. Entonces, por ejemplo, en el caso del vacío de la teoría, aparecen dipolos eléctricos y en presencia del campo eléctrico original, pues se van a reorientar. Lo que uno va a observar es, digamos, la carga eléctrica de todo este paquetito, es justamente el vestimiento. Y la carga eléctrica en este caso, o el campo eléctrico, que uno va a observar ahora afuera, una carga de fuera va a observar afuera, va a disminuir. Ya no va a ser tan intenso como el electrón en el vacío. El hecho, la presencia de estos dipolos y la reorientación de estos dipolos eléctricos, lo que va a tener como resultado es un campo eléctrico afuera que va a ser menor. Entonces es como si la carga de todo este electrón vestido, pues nosotros vemos todo este circulito, todo lo que hay dentro del circulito rojo, lo vemos como una partícula neta, una partícula total, digamos, la carga de todo ese sistema. Es como si la interacción bajara, la interacción fuera un poquito más de... Entonces eso se le llama el apantallamiento. Eso es básicamente el apantallamiento. Y lo mismo va a suceder con quarks. Los quarks tienen una carga, no es una carga eléctrica, pero es la carga de color. De hecho, este número cuántico de color es realmente una carga tan fundamental como la carga eléctrica. Y va a suceder algo muy similar. Se va a apantallar. La fuerza o la interacción entre los quarks se va a ver apantallada. Pero lo que va a pasar es que en el caso de los quarks existen contribuciones aparte de los gluones, ¿sí? Aparte de los quarks también existe, digamos, se van a ver rodeados por nubes de gluones y estas nubes van a tener el efecto contrario al de los quarks. Estos van a provocar que la interacción sea cada vez más fuerte. Entonces de eso se trata el apantallamiento. Cómo se ve rodeada una partícula por partículas del vacío. De hecho, Steven tiene muchas preguntas. No sé si quieres abrirte el micrófono o si prefieres que lo lea. Yo con... No, le decía como Steven más bien. Ah, ok. Porque... dice que no tiene micrófono. Ok, entonces dice por aquí... Dice, ok, pero en el caso del electrón, la disposición de las partículas virtuales como dipolos se dará en la carga del electrón en el centro. ¿Cómo se organizaría el revestimiento cuando no tengo un electrón, sino un quark? Esa es una pregunta. Pues la idea es exactamente la misma, ¿no? Aquí lo estamos viendo, este ejemplito. Digamos, le llamo electrón y estamos viendo el caso de cargas eléctricas. Pero en el caso de quarks va a ser, la idea es la misma, ¿no? Esta es una caricatura de lo que realmente pasa, ¿sí? Esta es una analogía, simplemente. Entonces no hay que abusar de esa analogía,
Pero en esencia lo que pasa va a ser lo mismo, que ahora en lugar de cargas eléctricas van a ser cargas de color. Pero la analogía es la misma para los quarks. Ok, Sí. entonces creo que eso responde también a la siguiente pregunta, porque decía aquí, ¿sería relevante entonces la carga de color? Sí, claro, es que en ese caso sería carga de color. Este ejemplo lo hice para, pues, uno está acostumbrado a, pues ya están familiarizados con las interacciones electromagnéticas, pero en realidad esto lo queremos aplicar a las interacciones fuertes, ¿no? Entonces aquí hay que pensar ahora en cargas de color. En lugar de electrones, pues serían los quarks. Pero sí, la idea, por lo menos para quarks, es la misma. Solo que ahí va a haber otro efecto que es la presencia de gluones. Y eso va a tener el efecto contrario. Pero sí, por lo menos para las cargas de color con quarks, pues, la analogía es la misma. Similar. Ok, bueno, Steven, si tienes otra pregunta, ponla en el chat. Y los demás, creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Hola, una pregunta ahorita respecto al apantallamiento de los quarks. ¿Qué tipo de quarks son los que emergen para vestir a un quark? ¿De qué pares qué tipo de par de quarks? Si es que se disponen en pares. Pues siempre aparece un quark y un antiquark. Ajá. ¿Cuántos tipos de quark pueden aparecer? Pues tenemos 6 tipos diferentes de quarks. ¿Sí? Obviamente la probabilidad de que aparezcan depende de la masa de los quarks. Principalmente los que van a aparecer más rápido son los quarks ligeros, que son el up-down y el strange. Y ya después tenemos quarks un poquito más pesados como el charm o el bottom. Ya tenemos el el caso extremadamente pesado del top que hay. De hecho, ya cuando involucra el quark top, ya ahí la física cambia un poquito, ya no es tan sencilla como aquí. Pero sí, en esencia o en principio, pues cualquier quark puede aparecer. Simplemente que los quarks más ligeros son los que más probablemente, los primeros que van a aparecer, ¿no? Por ser más ligeros, pues no se necesita tanta energía para crearlos. Pero si son todos los quarks en principio, la contribución es la de todos los quarks. Ok, gracias. Nada. Yo creo que última pregunta sería de Steven otra vez. Dice, ¿podríamos decir entonces que el Higgs es bastante relevante solo para altas energías? No, de hecho es relevante incluso para la estabilidad del universo. Lo que yo dije aquí, en este plot, en esta curva en rojo, lo que nos muestra es que incluso si no hubiera ese mecanismo de Higgs, incluso si los quarks del modelo estándar no tuvieran masa, los protones y neutrones como quiera tendrían masa de más o menos de 1 gigaelectronvolt. O sea, el mecanismo de Higgs es irrelevante para la masa del protón y neutrón, pero no significa que sea irrelevante para la naturaleza. Hay por ahí otros detalles que ya pues no dio tiempo de ver. Pero es, por ejemplo, la masa de los piones. La masa de los piones, que digamos son partículas a través de las cuales se dan las interacciones nucleares en el núcleo atómico. Los protones y neutrones interactúan fuertemente, pero a través de una interacción residual de las interacciones fuertes. Y en esencia intercambian mesones, por ejemplo, el más básico es el pión. Es uno de los mediadores de la interacción nuclear a nivel de los núcleos atómicos. Y pues esta interacción nuclear depende de las propiedades de este pión. Este pión es un caso bien especial de QCD porque, bueno, es algo que conocemos como bosón de Goldstone. Este pión es bien ligerito, de hecho su masa es como de 140 megaelectronvolts. Entonces, aún a la fecha todavía pues, se trata de explicar, o tratan de explicar la masa de este pión porque es tan ligerita y tiene que ver justamente con este mecanismo de ruptura, generación dinámica de masas, la ruptura de una simetría fundamental en el sistema.
Pero lo que pasa es que la masa de este pión, aunque es pequeñita, no es cero. Y la masa de este pión depende no solamente de este efecto de generación dinámica de masa, sino que también depende, pues, proporcional a la masa de los quarks que da el Higgs. No lo pongo explícitamente, pero si la masa del que da, si el Higgs no diera masa a estos quarks up y down, la masa del pión sería cero. Y si la masa del pión fuera cero, entonces las interacciones nucleares serían completamente diferentes. Serían de largo alcance. Entonces eso cambiaría, digamos, la estabilidad de los núcleos atómicos. Entonces, pese a que la contribución a la masa de los quarks por parte del mecanismo de Higgs es muy pequeñita, realmente tiene contribuciones bien importantes en la física nuclear. Entonces, si la contribución fuera tantito menor o tantito mayor, la estabilidad de los núcleos, tal cual conocemos, pues sería completamente diferente. Entonces, no es que sea irrelevante el mecanismo de Higgs para el mundo que conocemos, pero es irrelevante simplemente para la masa de los nucleones. Y eso es todo. Ok, pues muchísimas gracias, Luisa. Yo creo que con esto damos por concluido el seminario y pues pronto también te haremos llegar el diplomita por la participación del seminario. Entonces creo que estuvo Muchísimas bastante gracias, Pablo. interesante y de nuevo muchísimas gracias también por haber aceptado la invitación. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos, espero vernos pronto para otro seminario. Claro, por supuesto. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias a todos y con esto concluimos entonces. Hasta luego.